Por favor, tomen nota que llegaron los discontinuados a Divino. Precios imperdibles hasta agotar stock. Por ejemplo, mira, este sofá con recliner, ideal, ya lo vas a ver en pantalla, para sentarte cómodamente a ver, bueno, no sé, imagínatelo, para ver cómodamente esta boca es mía. Te levanta los pies, te reclina hasta que te das casi horizontal por tan solo 11.733 pesos. Es el típico sillón que decís, cómo me gustaría tenerlo, pero por ahí es caro. Hoy lo tenés con los discontinuados de Divino a ese precio imperdible. Uno de los tantos modelos que puedes elegir, ¿eh? Y además pagando con tarjetas Scotiabank tenés hasta 12 y 24 cuotas sin recargo. No se pierdan los discontinuados en divino.com.uy o en cualquiera de las casas de Divino. Bien, retomamos. Momento entonces de que se pronuncie el panel sobre este tema. Empezamos por allí. Sí. Diego. No, ha aumentado, sin lugar a duda, la siniestralidad. Yo creo que es importante el foco en las motos. El tema de, y estoy muy de acuerdo con el abordaje inclusivo y en conjunto de un paquete de medidas. Y eso me parece muy interesante el proyecto de ley. Pero fundamentalmente es en qué tipo de medidas, por ejemplo, con el tema de las motos y evidentemente el parque automotor que ha crecido y que eso lleva a ver si territorialmente, por ejemplo, las intendencias están preparadas para ese parque automotor. También, si realmente estas medidas y este paquete de multas y de inspecciones económicas, que son las cámaras, han solucionado, pueden solucionar o evitar o prevenir este tipo de accidentes. Yo creo que eso habría que reflexionar si con la economía evitamos o solucionamos. Yo creo que la fiscalización personal siempre es más efectiva que la fiscalización por cámara recaudativa. Y desde ya digo que estoy en contra de ese tipo de sistemas de recaudación, que es distinto de lo que es la prevención y el paquete de medidas. ¿Estás de acuerdo, Leonora? No, para nada de acuerdo. Las fiscalizaciones no pueden ser de una manera sola. Está comprobado en países que han trabajado mucho mejor que nosotros el tema, que tanto la tecnología como las personas deben conformar un equipo de fiscalización. Así como están las cámaras que controlan la velocidad, también tienen que estar los inspectores y eso debe funcionar coordinadamente y debe funcionar bien. Por lo tanto, decir que una medida de fiscalización como medida única. No es, primero, no es una medida única, en general va acompañada de otras, que no esté funcionando del todo el tema de las fiscalizaciones en Uruguay no es novedad. No solamente en este tema, sino en muchísimos temas donde la fiscalización en general en nuestro país no funciona. Pero no es muy responsable decir, ojalá no estuvieran las cámaras de velocidad. Esas cámaras de velocidad, en conjunto con fiscalizaciones personales, es lo que conformarían o lo que deberían conformar un sistema bastante completo. Pero no podemos pensar en la fiscalización solamente en la parte humana y olvidando y dejando de lado la tecnología, que es una gran herramienta. La responsabilidad es mía. Y cuando hablo de que la única fiscalización sea la económica, no parece ser la solución o la alternativa para prevenir accidentes. No. Eso fue lo que vos decís es que la fiscalización no es económica. La fiscalización es una tecnología aplicada a que tú pases a determinada velocidad. Lo que es económica es la multa, que eso son dos cosas distintas. No hay una fiscalización económica. El exceso de ese tipo de fiscalizaciones. Bueno, no, ¿exceso, te parece? A ver, Fernández. El exceso de ese tipo de me queda pensando como el sistema nacional de trauma y emergencias que tan necesario parece ser seguir avanzando, porque digo, se ha avanzado mucho. Creo que la creación de la UNACEF fue una señal fuerte de ir en algo, como tú decís, holístico, como en general, de ir teniendo sucesivas medidas para, no solamente para reducir los siniestros, sino también para reducir las muertes del siniestro. Pero me quedo pensando en cómo es esa discriminación territorial que atraviesa nuestro país en distintas cosas. Sí. Con la gente del interior, sobre todo del interior, o sea, no de las capitales departamentales, que son las que terminan sufriendo en las rutas donde está faltando esta asistencia que hace que... Centros de referencia, de georreferenciales además. Lo que no me queda muy claro es por qué esto qué falta para que esto siga avanzando, siga creciendo, para que se dé este paso en este protocolo que ustedes pretenden. Que se tenga la voluntad política y la energía para avanzar en esto. Esto requiere, como hablábamos recién, que todos los actores involucrados se sienten en la mesa a acordar.
este tipo de situaciones. Pero ¿y cómo teniendo tan alto número de muertos por accidentes de tránsito no es una política prioritaria? Y bueno, es una pregunta que hay que trasladar al Ministerio, en este caso al Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que planteamos es que la capacidad instalada de hoy, las 43 empresas de emergencia móvil que funcionan en el país, más el SAME 105, se organicen de tal manera que, incorporadas al sistema con este rol específico, aseguren la llegada en tiempo y forma de una unidad medicalizada o no. Y cuando hablamos de medicalizada o no, estamos hablando de que ha funcionado un plan piloto con paramédicos en el corredor turístico, que lo que hace es asegurar la escena del siniestro hasta que llega una unidad medicalizada. Ese es un tema también a abordar, pero el derecho que todo ciudadano tenemos, porque esto nos puede pasar a nosotros cuando salimos acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos todos incluidos en este tema, por supuesto. Es que en un periodo de tiempo no mayor de una hora llegue un personal capacitado técnicamente y con recursos para salvar mi vida, si es que es posible salvar mi vida en esa situación. Y que sepan dónde llevarte. Y eso tiene que ser en todo el país, en todo el país. Bien. No solamente asistir en ese momento, sino saber a dónde llevarme, que es un tema muy importante. Porque acá la primera pregunta que se hace a alguien en un siniestro, ¿y usted dónde es socio? Claro. Y eso es una complicación burocrática propia, autóctona nuestra, que no puede pasar. Quien asiste a un siniestro tiene que saber a dónde va a derivar, según lo que tenga... Claro, no solo de quién es socio, sino de qué tipo de trauma puede determinado lugar atender y cuál no. Es así, porque hay niveles de resolutividad de los distintos centros asistenciales que hay que distribuirlos estratégicamente en el país y que ya están. Hay un mapa de calor que está en el informe de la UNACEB, que es dónde se produce la siniestralidad. Se sabe el lugar geográfico, la hora, los picos de los fines de semana, los picos de... Se sabe, la información está con un grado de detalle que todo está para hacer. ¿Qué pensás sobre esto, Alcorta? No, mira, por supuesto que cada intendencia tiene su particularidad por más que han unificado muchas cosas, por ejemplo, el tema del examen teórico, que hoy por hoy en la mayoría es por computadora, con preguntas aleatorias, dentro de 500. Pero digo, creo que eso es importante porque, como decía el doctor, es multicausal el tema de la siniestralidad, pero nosotros acá tenemos tema de educación. Hace un rato hablábamos fuera de cámara de cómo alguno de nosotros fue a una escuela de tránsito de repente un día, siendo niños, pero después va a la casa y ve al padre o a la madre que hacen todo lo contrario, y el entusiasmo de niño que señala al padre es por unos días, porque después vemos que no se... Bueno, hace rato que dejaste de ser niño, no te quiero dar la mala noticia. No, pero ya sos bastante. responsable de cómo manejás. Hace bastante, pero realmente yo hago mucha ruta, y sobre todo en las rutas que son las principales siniestralidades con muerte, uno ve gente que no debería... ¿Ves que se maneja mal en la ruta? Muy mal. ¿Qué es manejar mal en la ruta? Manejar mal es que vas despacio. Ir despacio en una ruta es manejar mal. Te diría que es mejor ir rápido que ir despacio. El que va despacio en una ruta ya está cometiendo... o que va afectando el tráfico, porque rumbo al este se da, es muy frecuente que por la izquierda se conduce por la izquierda y uno quiere pasar y no podés hacerlo. Eso se ve de forma muy frecuente. Y lo que está pasando en rutas nacionales... ¿No se respeta cuándo pasar y cuándo no pasar? ¿Esas cosas no se respetan? Uno ve, lo ve, y otra cosa que se ve es el aumento en los vehículos, en los camiones de carga, y no así el acompañamiento en la infraestructura. Y eso no es por pasarle responsabilidad a tal o cual gobierno, simplemente que aumenta exponencialmente la cantidad de vehículos, tanto en ciudad, pero sobre todo en ruta, que es donde pasan los accidentes más graves, y las rutas continúan de la misma manera. Eso es un tema que también tiene que ver con el tránsito y con bajar el... Pero como bien planteás, no es atribuible a un gobierno, porque esto es histórico, ¿no? El problema de las rutas y cuánta atención se le presta. Me gustaría pasar a la tribuna. A ver, Fede. No, volviendo a seguir con el tema de las rutas. Yo hago ruta varias veces, tengo familiares que viven en el este
y se están construyendo dobles vías en lugares que eran vías solas, con rutas principales como la 8, la 9. Entonces, no se puede decir que no se acompañe la infraestructura. Carriles de avance, de adelantamiento, señalizado, bien señalizado, que a tantos metros va a tener un carril de adelantamiento, que los camiones o los vehículos lentos tienen que correrse para un costado para que los autos puedan adelantar, se vienen construyendo de hace poco tiempo, no de toda la vida. Y lo otro es con la velocidad, porque más allá de que se dé toda la coordinación de emergencia, que es totalmente saludable, que se debería hacer y se tendría que cada vez hacer más, son las velocidades con las que se conduce. Y creo que ahí es donde la velocidad es el principal factor. Porque si una persona tiene un accidente a 140 km/h y choca contra otro, obviamente que por más emergencia que hay, todos los traumatismos que tiene la persona, producto de la velocidad que viene, van a ser muchísimo más graves que si una persona choca a 60 km/h. Pero eso tiene que ver con lo que planteaba Alcorta, por eso lo comentás. El tema es, y tal vez creo que lo mencioné al pasar con el tema de hace cuánto que dejó de ser niño, el tema de la educación. Si solamente se piensa en la educación vial, en pagar 15 clases, 18 clases a un costo altísimo, que mucha gente se ve limitada, en vez de que, yo lo he planteado en otras oportunidades, que en los liceos, como forma de incentivar también la permanencia entre el liceo, en quinto, en sexto año del liceo, donde están más o menos cercanas de la edad, sea que se le otorga la libreta después de haber hecho un curso con una materia conjunta con secundaria, el aprender a manejar, no solamente que los niños conozcan las normas de tránsito en la escuela, sino que en el liceo poco más vos sepas que si terminás el liceo salís con la libreta y salís siendo casi con la libreta profesional, porque... No es en todas las intendencias que obligan al curso por academia, eso es un temita también, digo, solo Montevideo creo es la que obliga a que vos tengas que hacer un curso bastante caro. Si no, no puedes dar el examen. A veces estamos en un punto que estamos, por ejemplo, relativizando en alguna intendencia el uso del casco, que es una cosa que debería estar superada y se sigue hablando de eso. Entonces, también, ¿como proponer habilitar la copita? Sí, eso también. O sea, es como ir para atrás, que es una cosa que está completamente como generalizada, de que debería avanzarse sobre eso. Sí, ahora, claro que en realidad lo de la copita, quienes la sostienen y la defienden, apelan a ese 90 y pico % de siniestrados que no dan cuenta de haber tomado alcohol al momento de tener el accidente. ¿Al lugar ese punto o es un riesgo realmente por un mensaje mucho más simbólico y psicológico que fáctico? ¿Qué piensan? Absolutamente es un tema simbólico, porque los datos están a la vista. Además, conozco una persona que le dio 0,02 y perdió el trabajo. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo pensó antes? Bueno, está bien, pero quédate tranquilo. Entonces, que con el 0,02 no iba a generar un accidente. ¿Pero sos pro copita? Yo creo que está... Y hay que tener cierta tolerancia, pero digo... estamos hablando de un... pero en concreto. 0,02, digo... Bien, pero... no que nada. Está toda la otra parte de con lo que nos cuesta aceptar los cambios. Costó mucho, bueno, pero se impuso. Y sus beneficios se supone que tiene que haber traído, ¿no? Entonces, ¿no es riesgoso, aunque uno entienda que la tolerancia y que... ¿No es riesgoso? Déjame decir algo... pero ¿para qué quiero que me lo conteste Alcorta, que es quien más está un poco yo creo que ahí? Cuando uno va al cero, tolerancia cero, lo que quiere es mandar un mensaje, clarísimo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero no creo, y las cifras además lo avalan, que si no es 0, pero es 0,3, que en un momento fue 1,0, 1,5, no sé cuánto fue antes. 0,8 creo. Pero con un 0,3 no podemos hablar de que el que tiene 0,3 es un asesino. Digo. Yo no creo que ese sea el tema central. Está bien. No es el tema. A ver. No, yo quiero hablar desde el lado de la comunicación, que en realidad es lo que yo más manejo. Estoy de acuerdo con Felipe, el cero es un mensaje, pero el cero es un mensaje de comunicación muy fuerte y que lo debemos preservar. En este tipo de cuestiones, como los siniestros de tránsito, que estamos hablando de que están vidas en juego, tenemos que cuidar mucho los mensajes y tenemos que cuidar mucho hasta dónde fuimos. Si fuimos capaces de llevar ese mensaje de cero, que dice muchísimas cosas,
tenemos que seguirlo manteniendo, como tenemos que seguir manteniendo el sí o sí casco, sí o sí cinturón de seguridad, sí o sí sistema de retención infantil. O sea, esto yo lo digo desde el punto de vista de la comunicación. Son mensajes muy fuertes y que una vuelta atrás, aunque sea mínima, aunque vos digas que de 0,0 a 0,1 es demasiado poco, no es demasiado poco a nivel de comunicación. Bien. ¿Qué opina el médico sobre este asunto concreto? Eso, es así. Estamos hablando de un problema grave, estamos hablando de un problema que nos sitúa con el triple de mortalidad llevado a tasa de población de los países del primer mundo, que tienen otro contexto de población, de red vial, de parque automotor y de problemas, ¿no? Ahí va. Esas comparaciones hasta donde son varias, porque por ahí estamos muy por debajo de un país, pero que es un país que tiene por ahí unas rutas impecables, un sistema nacional de trauma impecable. Pero eso se traduce en resultados comparables cuando hablamos de tasa de población. Ese 14, 15 cada 100.000 habitantes que hoy tiene Uruguay, en Europa es 5, 10 y oscila en eso. En otra realidad y en otro contexto. Entonces, por eso hablamos de que tenemos un problema, porque podemos tener esos números, pero si logramos llevar adelante estas políticas. Los pilares para hacer esto son 5 y me gustaría sintetizarlos brevemente para que queden claros. 1, tener un organismo con políticas claras que centralice y ejecute todo lo que estamos hablando en términos de, que en este caso es la UNACEF. Segundo, una red vial acorde. Se ha trabajado mucho, se ha mejorado mucho, falta mucho. Creció enormemente el parque automotor, pero Montevideo no se expande. Y el crecimiento en infraestructura de Montevideo es muy difícil de hacerlo y se ha mejorado, pero estamos lejos de algo razonable para el crecimiento que se tuvo. Red vial adecuada a la realidad. Cultura. Ahí entramos todo el concepto de la cultura del tránsito, ¿no? Desde la educación, pasando por la alcoholemia, pasando por el uso del casco, por la cultura. Respetar y tener esto en mente como un problema grave. Sí, la socioeducación, ¿no? Exacto. El cuarto pilar, un parque automotor con seguridad, ¿no? El airbag, los frenos ABS, todo lo que se exige hoy. Se supone que hoy hay leyes que está planteado que se exige. El tema es si se fiscaliza y se... Pero hace unos años era un lujo. Sí. ¿No? Este auto tiene 6 airbags y freno ABS y es mucho más caro. Y es un contrasentido. Y el quinto pilar es una respuesta médica adecuada cuando el siniestro se produce. Ese es el paquete de medidas y ninguna cosa que analicemos... ¿No está la fiscalización en esos 5? ¿La fiscalización no integra esos 5? Es parte de la cultura. Sí. Pero sin que esto... Si falla uno de estos pilares, esto se derrumba. Entonces, por eso insistimos en el tema. ¿Es necesario un centro asistencial a las afueras de Montevideo que no sea en el núcleo porque todo gira alrededor del obelisco? ¿O eso ayuda? Hay que analizarlo en términos de dónde se produce la demanda, esto es dónde se producen los siniestros y los tiempos de traslado a los centros especializados, que tienen que tener los recursos para resolver todo lo que gira en torno a un politraumatismo grave. Cráneo, tórax, abdomen, cirugía, traumatología, anestesiología, neurocirugía, en fin, es muy complejo. Lo mejor es que se traslade a un centro especializado. Ya hablamos del concepto de centro de referencia. Bien. No solamente para salvar la vida, porque el politraumatismo grave es una enfermedad dinámica. Se produce el traumatismo, pero ocurren cosas en el organismo durante días y semanas secundarias al traumatismo que derivan en lo que al alta es, bueno, las secuelas, ¿no? Que pueden ser mínimas o no. En nuestro país pasan 3.000 pacientes por año por politraumatismos graves por las terapias intensivas. Esos son decenas de millones de dólares de costo. Hay un estudio muy interesante que la UNACEF estamos esperando que lo divulgue, que es los costos asociados a la enfermedad traumática, ¿no? Años de vida perdidos, lucro cesante, no sé, todo lo que se pierde por esas muertes, heridos graves, secuelas. Que hay que buscar la forma de sacudir al Parlamento a ver si no es por el lado de la vida, por el lado de los números. Al Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Porque yo creo que esto, llevado adelante con la suficiente energía, tiene el grado de sentido común obvio que podría hacer salir esto como
como una ley que rápidamente se pueda promulgar. ¿Me permite preguntar? Me queda, sí, la última me están diciendo. Hay algunos lobbies son muy poderosos y dentro del cuerpo médico muchos conocemos lobbies fuertes, ¿no? ¿Por qué no aprovechan y hacen lobby para esto? Intentamos hacerlo, no es fácil. No sé si la palabra lobby es la más adecuada, pero acá obviamente que hay intereses y hay status quo. Hay un modo en que las cosas se hacen y fluyen y hay intereses detrás de ese modo en que las cosas hoy transcurren que moverlo cuesta, porque mover las cosas en Uruguay son muy difíciles. Pero costó mover el tema del cigarrillo, costó mover el tema de la alcoholemia. ¿Costó mover el tema del cigarrillo? ¿Fue en un santiamén? No, llevó sus tiempos, Pero digo, Uruguay... Cuando hubo voluntad quedó clarísimo que se podía. Le cuesta mover. Cuando mueve y para bien. Hay que tener la energía suficiente para hacerlo y la voluntad política para hacerlo. Bien. Que es lo que nosotros pedimos en este momento. Que Dios le guarde la energía, entonces. Gracias, Greco, por habernos acompañado en el día de hoy. Hacemos una pausa y reflexiones finales de los panelistas. Ya venimos.